¿Cómo están ustedes? Todas las semanas tenemos esta conversación que usted nos permite entrar en su casa, Cita Regional. Usted nos ve desde la provincia de San Antonio hasta la provincia de Los Andes. Y sin duda alguna nos ve Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, San Felipe, Villa Alemana. Para mí es un gusto presentar a quienes hoy día van a compartir este panel. Saludo en primer lugar a Andrea Molina. ¿Cómo le va, Andrea? Muy bien, pues aquí estamos con mucha energía, con mucha fuerza en este día frío, pero con el espíritu bien arriba, como corresponde. Yo aquí estoy con un chalequito que me hizo mi señora, recién tejido, así, por eso no tengo frío. Saludamos a don Rodrigo Uribe. ¿Cómo está usted? Muy bien, Rodrigo, gusto saludarte. Saludar también gusto, Rodrigo. A Andrea, que no nos veíamos hace tiempo, a Luis, y Así es. Y a Matías. Saludamos al diputado Luis Pardo. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Rodrigo, gracias por la invitación y hola Andrea, Rodrigo y Matías, gusto estar con ustedes nuevamente. Y saludamos a don Matías Gracias. Mundaca, el primo del candidato. ¿Cómo le va, don Matías? Lo tiene bien escondido, pero ya lo caché que es primo del candidato. Bueno, pero si tiene todo el derecho a ser candidato, el primo, ¿qué le vamos a hacer? Pero no es de bola cristiano como usted, pues. No, pues está en otro extremo. ¿Qué tal, Rodrigo? Andrea, ¿cómo están? Luis. Hola, Matías. Más puntudo. Hola. Es más puntudo que yo. Difícil, ¿no? pero no es posible. Bueno, cuando nosotros estamos grabando es para los católicos Jueves Santo. Y es para todos los chilenos un día casi como de Viernes Santo, casi un día de crucifixión. Un día que llegamos a superar el 1.000.000 de contagios en Chile. Usted en la casa realmente tiene que empezar a ocuparse ya definitivamente de esto. Aquí en la región de Valparaíso estamos llegando a los 1.000 casos. En Chile tenemos una cantidad de cerca de 200 muertos por día. Esto es el horno. Y sobre eso quiero conversar con ustedes, partir conversando, porque hay una serie de medidas que se empiezan a tomar que uno pregunta por qué no se hicieron antes. Cerrar el aeropuerto, impedir el desplazamiento, impedir el ingreso de extranjeros, en fin. Pero que cada uno de ustedes se plantee justamente la idea de este panel. Quiero partir con usted, Andrea Molina. Mira, la verdad es que esta es una situación muy, muy compleja. Lo hemos venido hablando en muchas ocasiones, Rodrigo, tú lo has recalcado, pero hasta la saciedad. Por supuesto que aquí podríamos decir muchas cosas que nos hicieron, que de alguna manera hubo una sensación como de triunfalismo con el hecho de poder tener tantas vacunas y avanzar tan rápido. Pero hoy día lo que tenemos que mirar es lo que estamos viviendo en el presente y a partir de ello el cómo podemos ir abordando esta situación de cuarentena donde tenemos que tomar las medidas ya, ahora. Más allá de que las cuarentenas sean aún más estrictas, más allá de que se limite la entrada o la salida de más personas, más allá de que los permisos no existan ya para Semana Santa, que es de sentido común, creo que es fundamental el acompañar esta cuarentena de aquellas ayudas que vayan directamente a las personas que se están teniendo que quedar en casa y que no están teniendo ningún ingreso. Hoy día estamos viendo un montón de programas que suenan muy bien, pero que a la luz de los resultados, la clase media y el bono de clase media no está llegando. ¿Por qué? Porque es casi imposible poder postular. Tienen que hacer un magíster para poder saber cómo hacerlo. ¿Ah? Entonces vienen lamentablemente tengo que decirlo, vienen con una letra chica y hoy día lo que la gente necesita es resultados concretos. Si tú me vas a dejar en mi casa porque si no tengo que salir. ¿Ah? Hay mucha gente que viene endeudada, que ya se gastaron los recursos, que ya no les dan crédito, etcétera. Entonces, ahí tiene que haber un paralelo, ¿no es cierto?, entre lo que es esta cuarentena dura, más allá de que lo hayan hecho bien, más o menos, o mal, y en paralelo esta ayuda concreta y directa. Porque si no, vamos a ir al tercer retiro. Gracias. Rodrigo Uribe. Sí, mira, yo comparto lo que te comentaba antes de partir el programa. Primero, yo creo que aquí falta fiscalización. Si mira tú la cantidad de gente que se mueve
por Viña, por Quilpué, en fin, por las distintas ciudades. O sea, no resiste el análisis que estemos en fase 2 con todas las restricciones que tenemos y la cantidad de gente que se está moviendo. Esa gente, la mayoría, está sin permiso, sin la autorización respectiva. Podemos bajar el horario a las 9, pero sin fiscalización va a ser exactamente lo mismo. Junto con eso, yo creo que, claro, se toma la medida de cerrar la frontera, el aeropuerto principalmente, porque el resto estaba cerrado, que me parece acertado y se venía diciendo hace rato. Pero creo que el tema de la ayuda a las familias es fundamental. Yo creo que aquí tú lo has comentado, lo hemos dicho en varios programas, aquí se necesita inyectar recursos directos a las personas, independiente de la evaluación social. Y yo quiero insistir en eso. Hay una situación un poco dogmática del gobierno de solo entregar a ciertas personas, pero yo creo que finalmente muchas de las personas que pueden estar con trabajo le están ayudando a un tercero, a un familiar que le está yendo un poco mal. Así que yo creo que ahí debiéramos tomar una medida, el Estado, más allá del gobierno, de transferir recursos directos a la familia, si no nos vamos a ir al tercer retiro. Y yo creo que eso finalmente, claro, terminamos en una política un poco no tan, va a ser lo más efectivo frente a las propuestas que tiene el gobierno. Entonces, ahí yo creo que hay que tomar mejores acciones. Los indicadores no son peores. Hoy día jueves tenemos 7.800 personas, nuevos contagios, y a nivel nacional más de 190 personas fallecidas. Entonces, los indicadores siguen siendo malos. Se están tomando algunas medidas como que se corra la elección municipal de constituyente y gobernador, pero vamos a tener que evaluar en un tiempo más si eso en un mes más es resultado. Entonces, creo que hay un poco de improvisación de cómo se están llevando las medidas por parte del gobierno. Ok. Diputado, uno piensa y mira algunos países, Nueva Zelanda, por ejemplo, lo que empezó a hacer hoy día Francia, todos en la casa, todos en la casa, todos. Y en la calle, militares y policías, sin que vengan los derechos humanos, la gente en su casa. Y atrásito, unas luquitas directamente a la gente. Así es. Eso en Chile, no es posible llegar a un consenso para hacerlo, si el país tiene algunos colchones como para hacerlo. Bueno, lo primero, Rodrigo, yo comparto lo que ha señalado Andrea y Rodrigo en términos de que las medidas sanitarias tienen que venir acompañadas de ayudas económicas que sean más accesibles. En ese sentido es importante, por ejemplo, el caso del bono clase media, que realmente se ha simplificado considerablemente y que se está simplificando un poco más aún en el Senado. También ha incrementado su cobertura. El bono clase media en su primera versión alcanzó 1,5 millones de chilenos, de los cuales 400.000 lo cobraron indebidamente, pero en esta versión que viene ahora se espera que lo cobren alrededor de 2.300.000 chilenos en forma correcta, y algo muy importante, dentro de esos 2.300.000 vienen todos aquellos que están entre el sueldo mínimo y el 1,5 millones de pesos, que van a tener el bono en forma muchísimo más expedita, sin tener que acreditar en la baja de ingresos, que es el gran filtro, digamos, y que complica a muchas personas. Y además, algo muy importante, que junto con este bono viene un bono para los jubilados de renta vitalicia, que tengan pensiones menores a 408.000 pesos, o sea, la inmensa mayoría, que va a recibir el bono, y además un crédito totalmente blando, sin intereses, que les va a permitir también una cierta holgura. Y todas estas medidas, desde luego, que son siempre insuficientes, pero cuando la pregunta que ustedes hacen y que todos nos hacemos, cuando uno la lleva a los números, y yo lo conversé esta semana justamente con el ministro de Hacienda y con la ministra Carla Rubilar, por ejemplo, una ayuda universal, hacer que estos bonos lleguen a todo el mundo sin filtros, tiene un costo del orden de los 5.000 millones de dólares. Y los colchones que tú dices ya se han desinflado bastante. O sea, Chile partió esta pandemia con 20 mil millones de dólares en bonos soberanos. De eso ya se ha consumido más de la mitad. Por otro lado... Pero el resto, Luis, el resto no se consumió justamente porque no tuvimos la capacidad de llegar al resto de la gente. Entonces, por eso lo digo, o sea, hoy día, por ejemplo, el IFE, que partió muy mal en cantidad y en requisitos y todo lo demás, hoy día está llegando en forma
bastante más expedita, o sea, de hecho automática a 8 millones de personas. Entonces, vuelvo a decir, yo con esto no estoy diciendo que esté todo maravilloso y ni quiero entrar en la discusión, que creo que a esta altura lo que menos le interesa a la gente de si el gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. La gente lo que quiere es comer, pagar. Lo que tenemos que buscar son las soluciones para que estas ayudas lleguen a la gente. Yo estoy de acuerdo contigo que ese es el punto principal, y yo veo hoy día mucho mejor disposición a eso. De hecho, en esta ley del bono clase media viene totalmente innovado respecto a lo que fue la vez anterior, y probablemente va a tener que seguir ampliándose esto, pero también hay que tener noción de, por ejemplo, se habla del tercer retiro, pero resulta que ya hay 3.200.000 chilenos que ya retiraron todo lo que tenían. Entonces, cuando dicen, no, si el tercer no tienen nada que retirar. No es universal, ya hay 3 millones que probablemente sean de los que más lo necesiten, que ya no les queda plata ahí. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en flexibilizar estas cosas, pero el extremo de la ayuda universal no se financia. Esa es la verdad. Chile no tiene la caja ni las espaldas para financiar una ayuda totalmente universal. Lo que pasa, Luis, diputado, es que hay mucho dogmatismo en la administración de política, mucho dogmatismo. Porque si lo retotalléramos hace 6 meses o un año y hubiéramos hecho un lockout completo y usado esa plata para que la gente se quedara no estaríamos probablemente en lo de hoy día. Está equivocado, Rodrigo, porque si hubiésemos hecho la cuarentena absoluta como le hizo Argentina, hoy día Argentina, sin haber dado los permisos de vacaciones, sin haber hecho ninguna de las cosas que critican del paso a paso, siendo mucho más restrictiva, tuvo un 25% de contagio y nosotros estamos bajo el 10%. Entonces, no es tan claro que eso funcione. Diputado, no es el país para compararnos, ni el momento para compararnos, la situación económica, los colchones de pobreza, no es el país para compararnos. Matías. Bueno, mira, hay que explicar un poco esta situación porque claramente no hay solamente un solo responsable. Yo creo que estamos en un momento donde existe desobediencia civil. Ese es el problema que tenemos. Y bueno, y eso significa desacato en las normas sociales y jurídicas. ¿Y por qué se produce eso? Se produce desde que se inventó esto de la desobediencia civil a fines del siglo XIX, un señor de apellido Turó en Estados Unidos, que escribió un pequeño librito porque lo metieron preso porque no quiso pagar impuestos. Entonces él escribió por qué se produce esto de la desobediencia civil. Y eso básicamente dice cuando hay crisis de legitimidad en los estados o en los gobiernos. Y este es el problema que tenemos, porque objetivamente, si uno se pone a pensar qué es lo que pasa con las cuarentenas, estas claramente no son obedecidas. ¿Y cuál es el problema entonces? Que debe superarse esta noción de que el hombre actúa por fines altruistas. Y el hombre no actúa por fines altruistas, actúa por fines de necesidad individual. Hay que reconocer eso. Mientras no reconozcamos eso, ¿no es verdad? Y tengamos una concepción de que el hombre actúa por fines altruistas y que va a realizar conductas propias en sacrificio de sí mismo, estamos mal. Se mueve en base a la necesidad. Claro, entonces, básicamente, eso es no conocer la realidad de las personas. Por lo tanto, lo que hay que hacer para lograr el acatamiento de las normas, ¿no es verdad?, es básicamente satisfacer las necesidades básicas. Y si eso lo combina con un control relativamente estricto de las medidas de cuarentena, la situación puede mejorar. Pero hasta el momento, yo las veces que fui al Paraíso esta semana, en ninguna parte había ningún control. No había ningún militar, ningún marino, ningún carabinero, nadie de servicio de salud. No había absolutamente ningún control. Entonces, estamos en un problema, digamos, de más que de salubridad, más que de un tema sanitario, estamos en un problema complejo de crisis de legitimidad, indudablemente de una desobediencia civil que hay que buscar alguna forma de arreglarla. Yo creo que el tema es inyectar recursos sin focalizar. La palabra focalizar le gusta mucho al gobierno. Yo creo que no hay que focalizar, tiene que ser directamente abonos a las personas, digamos, indistintamente de los ingresos que tengan o no tengan, y lograr entonces así este control relativamente rápido del tema. Creo que también hubo un exceso de triunfalismo por parte del gobierno, creo que se dieron señales equívocas sobre el tema. Esto de que el Washington Post y el New York Times hayan escrito sobre el triunfalismo no es un complot. Sí, bueno,
tampoco parece... Oye, Estados creer Unidos no mucho. sé si está en condiciones de hablar tanto, con tanta gente fallecida. Gracias. Ahora, le doy la palabra a usted, Andrea, pero Estados Unidos al principio hizo la medida en Trump le dio plata a todo. Y hoy día están pidiendo Biden está pidiendo el plan de reactivación económica más grande para el empleo como nunca había existido con el problema de la pandemia. Andrea, le toca a usted. Bueno, yo creo que sumándome a todo lo que ustedes han planteado aquí, tiene que haber un orden en todos los sentidos de la palabra y también direccionar no solamente los programas, sino también el ir viendo el qué está pasando con la gente, qué está pasando con la clase media. Hoy día los que más presionan para un nuevo retiro ya no son aquellos que saben que no tienen los recursos, que ya sacaron todo, así que tengamos claridad en eso. Es la gente que todavía le quedan recursos y que no sabe de dónde más asirse y que no han logrado un bono porque el registro social de hogares, porque los puntos, porque esto, porque lo otro. Entonces, por otro lado, si tenemos que endeudarnos, bueno, vamos a tener que endeudarnos, pero tenemos que salir de aquí porque las decisiones que se han tomado tienen que ver también con el cómo la gente reacciona a eso. Incentivar un tercer retiro no es que la gente quiera sacar la plata, la poca plata que le queda, es porque no tiene de dónde más sacar, porque está cesante, porque no ha pagado el hipotecario, porque los bancos tampoco están ayudando hoy día a los chilenos, digámoslo, hoy día se han hecho más millonarios que nunca. Y por otro lado también tenemos que ver a quién le llega la ayuda y cómo le llega esa ayuda. Más allá de las cajas de mercadería, más allá de estos bonos, en la flexibilización tenemos que seguir flexibilizando y buscar otras alternativas. Por otro lado, también en los controles y todo eso, bueno, tenemos que ser más estrictos, pero aquí tenemos que todos humanos y nosotros también partir por casa, porque aquí también nos hemos relajado, Rodrigo. Tú mismo lo decías hace programas atrás, nos hemos sacado la mascarilla, nos hemos acercado más de la cuenta, nos hemos juntado con la familia, abrazado, besado, y definitivamente eso nos llevó a estar como estamos hoy día y a seguir perdiendo puestos de trabajo y cerrando locales. Ok. Rodrigo, a propósito de lo que decía Andrea, y a propósito, diputado, que le va a tocar después a usted, de lo que ustedes están viendo o vieron en el Parlamento. Es curioso, y a la gente le sigue molestando, porque todo lo que dice la Andrea le pongo una jima fuerte, que quieren los candidatos que no les cobre los bancos a ellos los intereses por los créditos que pidieron de estar metidos dentro de las cosas de esta posible postergación. Y ¿están muy disociados ustedes que son de partidos políticos? ¿Están muy disociados en la política de lo que cree la gente, Rodrigo? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que la élite que gobierna en general está bien perdida del día a día del ciudadano, el que lo está pasando mal. La verdad es que la gente lo está pasando mal, porque si tú miras cómo se ha financiado la crisis, se ha financiado de dos cosas, principalmente el retiro de la AFP, del tema previsional, y el seguro de cesantía. Y si tú miras los recursos, son ambos de las personas trabajadoras. Y hoy día el país tiene plata, este es un país estable, es un país que se puede endeudar, tiene los recursos suficientes. Mira tú cómo se generó el presupuesto 2021 a nivel nacional. Tiene hartas variables, pero una de las variables tiene que ver con el cobre. Mira el precio que está con el cobre. Si uno calcula lo que nos generó el cobre, el sobreprecio del cobre, son 1.400, 1.600 millones de dólares más. Hoy día, recién partiendo el año. Entonces, tenemos recursos, hay recursos que están llegando al país, hay posibilidades de endeudarse. Yo creo que debiéramos generar políticas más efectivas. Esto, por ejemplo, mira tú lo que ha pasado con la famosa canasta familiar, las cajitas, finalmente no se focalizan bien, no somos capaces de llegar a todo el mundo porque es imposible llegar a todo el mundo. Entonces, la gente que lo está pasando mal, la verdad que está perdiendo trabajo, que tiene menores ingresos, es cosa de ver y recorrer un poco las calles. Seguimos con muchos ambulantes también circulando, con mucha gente que la verdad que vive del día a día, y esa gente con esta cuarentena está trabajando menos y tiene menores ingresos. Entonces, hay ese sector, y por el otro lado la clase media también, que se está endeudando más. Mira el costo de la vida. ¿Tú sabes cuánto está el gas hoy día? ¿Cuál? El de el gas subió notablemente. El balón de 15, que estaba hace un par de meses a 14, hoy día ya está a 19.
claro. El balón de 45 hasta 70 cae. Ha subido 45 a 60. Entonces, el costo de la vida, aquí yo me quiero centrar, el costo de la vida cambió y el costo hoy día es distinto, mucho más alto de lo que teníamos hace un par de meses atrás. Entonces, también eso tiene que ser asumido en esta crisis, pues no es tan solo una crisis sanitaria, sino también económica y social. Totalmente. Gracias. De hecho, es como uno está en casa y hace un pedido de supermercado. Hay más al día de los va subiendo, pedís lo mismo y te va subiendo, y no te das ni cuenta, y te va subiendo, en enero, en febrero, en marzo, vamos súper bien. Pero los parlamentarios no se dan cuenta, vos diputados. Bueno, y esos son los que más han ganado también, los supermercados, pues. O sea, si grito y plata, pues, de primera necesidad. Sí, diputado, el tema de esto es que me parece insólito que lo pregunté. Esto de pedir que no le cobren intereses por los préstamos a los candidatos. ¿Qué onda? ¿A quién se le ocurrió esto? Fue una indicación de una diputada del Frente Amplio con un diputado de la nueva mayoría. Puedo verificar los nombres ahora, no me acuerdo de memoria para no cometer un error. Yo la voté en contra. Fui de los 28 diputados que votamos en contra de esa indicación. Pedimos votación separada. Pensé que nos iba a ir mejor, pero la verdad que hubo 99 que votaron a favor y 18 que se abstuvieron. 18 que se abstuvieron. Entonces, realmente no solo una falta de sintonía con lo que está pasando la gente, sino que además aparte que es totalmente expropiatorio, te voy a dar los nombres de las diputadas. Fue Diego Ibáñez, diputado por nuestro distrito, y Catalina Pérez. Ellos son los autores de la indicación de eximir de intereses a los créditos de los candidatos, digamos. Pero además es contraproducente, porque ¿qué va a pasar si los bancos con este tipo de leyes no le van a prestar plata nunca más a los candidatos? Entonces, claro que sí, no, pues. ¿Ah? Exacto. Además, ¿en qué mundo que se creen que están así como Superman, como los dioses griegos arriba? Las diferencias son ni para pagar la cuenta del agua. Hacer leyes a la medida. Eso tiene que ver, Rodrigo, con la desconexión que tienen algunos parlamentarios con el mundo real, no solo con lo que está sintiendo la gente, sino que con los efectos de las cosas que legislan. Por eso yo, estando muy de acuerdo con Rodrigo y estando muy de acuerdo con todo el panel, que las ayudas han sido engorrosas, que el tema de la focalización hay que simplificarlo mucho más. De hecho, el país no estaba preparado. O sea, hoy día hay mucha más gente que califica en distintas categorías del registro social de hogar y que no tiene idea de lo que significaba o la existencia de ese registro. Entonces, indudablemente que eso hay que avanzar mucho, pero yo creo que también, y lo digo con todo respeto y cariño, yo creo que tenemos que ser responsables también, porque dar la sensación de que hay plata y que por alguna razón el gobierno o no sé quién la tiene guardada y no la quiere soltar para ayudar a la gente, tampoco es cierto. Entonces, no, eso no es cierto, está claro que no, Luis. Tenemos que ser responsables en fundamentar las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. Yo, en este punto, voy a ser bien concreto, yo no solo estoy de acuerdo, sino que abogado, me he juntado con los ministros, hemos hecho comisiones, hemos logrado muchas cosas para simplificar el acceso a las ayudas. Por ejemplo, yo esta semana con la Carla Rubilar le explicaba, mira, en mi distrito hay personas que viven en una comuna que no está en cuarentena, pero trabajan en otra que está en cuarentena. Y esas personas, por ejemplo, no pueden acceder al IFE, porque el IFE, como está, es automático, ¿cierto? Le llega a la persona que está en la comuna cuarentena, pero si la persona trabaja en la comuna del lado, se quedó sin el IFE. Y así como eso, podríamos citar montones de ejemplos, ¿no es cierto? Y hemos ido buscando y hemos ido avanzando y hay que seguir avanzando, pero yo quiero ser bien claro en eso. O sea, el tema de la ayuda universal, como decía Matías recién, no se puede porque no te van a dar los números. Y cuando tú dices, no, si nos podemos endeudar, el nivel de deuda que tiene hoy día Chile, gracias a consecuencia de todo esto, significa que vamos a pagar, en vez de 1.200, 6.000 y tantos millones de dólares al año, que van a dejar de irse a los hospitales, a las jubilaciones y a las otras cosas. Entonces, hay que ser responsable también en esto. Diputado, es difícil hoy día, está demasiado, me cuesta meterlo en el tiempo, pero quisiera recordarle, usted estaba en la escuela militar o estaba recién ya militar, cuando el gobierno de esa época del general Pinochet, digamos, le dio una salvadía a los bancos salvajes
y ahora los bancos a la Pero gente... usted sabe, Rodrigo, que esa deuda se pagó íntegramente con intereses superiores al promedio del mercado. A mí lo me digamos parece también. bien, pero deberían No le acordar, regalaron la plata. sí, pero los bancos deberían acordarse de eso, porque también le podrían haber bajado la cadena en el Estado. Y han sido muy poco generosos en el momento que estamos viviendo. Matías Mundaca. Es que a eso iba yo. Yo creo que ahí es donde está el kit del asunto. Yo creo que hoy día tenemos que buscar todas las alternativas y todas las fórmulas para poder enfrentar esta situación de mejor manera. Y si tenemos que endeudarnos más y los bancos tienen que ponerse, bueno, tienen que ponerse. Ahí el Estado y el gobierno también tienen que hacer la presión para que así sea. Ahora, Rodrigo, también está el tema de los alcaldes que quieran volver a sus cargos cuando hoy día están recibiendo un sueldo. Lo vamos a ver en la otra pasada, en la última intervención suya, Matías. Bueno, aquí estamos de nuevo en la misma. Los que somos partidarios de que haya una transferencia directa sin focalización y usando los recursos que existen en poder del Estado, que son bastantes, y aun cuando existe un endeudamiento, nosotros no llegamos ni siquiera a los talones al endeudamiento que ha llegado, por ejemplo, países de Europa, 3 veces el PIB, para sostener esta crisis. De manera que no hay que tener temor en eso. Y detrás de eso está una concepción muy poco feliz de lo que puede conseguir Chile. Chile es un país productivo, la gente está acostumbrada a trabajar. Aquí nadie se va a sentar después, ¿no es cierto?, a esperar que le llegue otro bono para no seguir trabajando. Muy por el contrario, a los chilenos nos gusta trabajar. No creo que esto sea una situación que vaya a pasar de muchos meses. Básicamente, incluso ya sabemos que ha habido mejoras en la economía chilena. De manera que yo tengo mucha fe que aunque haya un gastadero de plata importante para soportar estas medidas de cuarentena, tarde o temprano nos vamos a recuperar, más temprano que tarde. Así que yo en eso soy partidario de gastar lo que haya que gastar y no focalizar. Ok, gracias Andrea, Rodrigo, diputado Pardo, Matías, tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve, estamos en Cita Regional, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional que estamos haciendo en este primer fin de semana de abril, el fin de semana de la Semana Santa. Estamos hoy día con Andrea Molina, Luis Pardo, Matías Mundaca y Rodrigo Uribe. Sin perjuicio de continuar en lo que estamos, como estamos en Semana Santa, yo quiero tocar este tema de que la Corte Suprema haya definido dar la posibilidad que los cultos funcionen, que haya en respeto del derecho que tendrían los que profesan un credo a poder desarrollar su religión. Pero cuando está este tema del derecho a la pandemia, también el derecho a la salud, llama la atención, además que ahora con las nuevas normas el culto es, incluyendo al ministro, incluyendo al sacerdote, 5 personas. Eso es el máximo de aforo a partir de mañana, Viernes Santo. Entonces, a lo mejor no es tanto, es menos que ir a comprar a la panadería, pero eso es. Sigamos, ¿cómo ven este país? ¿Cómo viene en términos económicos? ¿Cómo ven? Usted estaba hablando, Andrea, antes de las medidas que tomaron. ¿Cómo se va a hacer esto para que vuelvan los alcaldes a estar en campaña, vuelvan a estar ahí o no estén? Toda esta forma de solucionar el tema es un guirigay. Andrea Molina. Sí, yo te lo planteaba porque aquí tiene que ser ley pareja para todos, o sea, tanto izquierda, derecha, más allá de que los alcaldes siguen recibiendo un sueldo, todos los que estamos de candidatos estamos ahí en vilo, ¿no es cierto? Se nos alarga un mes más, están todas las campañas hechas ya para 10 días más, etcétera. Entonces también aquí, dentro de lo que se está viendo en esta nueva ley, bueno, tenemos que ver que todos estemos en las mismas condiciones, más allá de que te guste o no. Y eso es un tema que por lo menos quedó, entre comillas, zanjado en la Cámara de Diputados, pero ahora vamos a ver qué es lo que va a decir el Senado. Y por otro lado también el ir viendo otros temas que también están ahí en veremos, pero fundamentalmente es saber en qué terreno pisamos, cómo se vienen estas 5 semanas de aquí en adelante. Es súper complejo para un candidato, Rodrigo, y sobre todo para las mujeres, porque hay que decirlo, que participamos en política, todo este tipo de situaciones, para todos es difícil, pero aún más para aquellos que somos jefas de hogar. Rodrigo Uribe.
Sí, mira, yo creo que lo que estamos viviendo, yo creo que también hay mucho que no le toman el peso, no hay cama en los hospitales, hay una situación sanitaria bien crítica, pero yo creo que no, en general no le estamos tomando el peso. Mira tú lo que está pasando en la caleta Portales, está lleno el mercado, en fin, entonces la gente anda... Con todo respeto, señora, señor, si también se puede comer lentejas, porotos y garbanzo. Por supuesto. El fideo no tiene por qué comer pescado y marisco, ¿sí? Es una cuestión increíble. Continúe, Rodrigo. Sentido común. Tiene que ver con, claro, con estas cosas que a veces son bastante poco racionales en términos de cómo la gente responde a ciertas fechas, cierto periodo. Mira tú los supermercados antes que se declarara la cuarentena en las distintas comunas, se vaciaron prácticamente, que es a lo que le ha ido mejor en esta crisis. Ahora, uno espera que, mira, nosotros estamos haciendo esfuerzo, el municipio de Quilpué está haciendo esfuerzo, se aprobaron en la semana nuevas ayudas sociales, principalmente para la gente que está con COVID en la comuna, pues esa gente no puede salir de la casa. Entonces, vamos a tener equipos municipales apoyando a esas familias y a los casos sociales más críticos. Pero también son acotados, son situaciones donde el municipio nuevamente está haciendo un esfuerzo adicional para poder a esas familias que están pasándolo mal, poder llegar. Y yo creo que debiéramos hacer un esfuerzo también colectivo, y por eso yo insisto en el tema de la ayuda más transversales, más... sin tanto requisito para que le puedan llegar a la familia. Yo creo que ahí tenemos un tema no resuelto. Hay muchas familias que, si bien han tenido, yo tengo el caso, y lo voy a insistir, con una situación de un chofer de bus que le ha bajado considerablemente el sueldo, porque ganan al día a día, ganan el corte boleto, y hoy día se está movilizando menos gente en bus, se está movilizando por otros medios, muchos autos, cosa de ver las calles, nomás no hay donde estacionarse. Entonces, a esa gente le está yendo muy mal. Y ahí debiéramos focalizar mejor los recursos a los sectores medios que se están endeudando más, y además tenemos un nivel de calidad de vida que ha subido el costo de la vida considerablemente, que era lo que estábamos hablando anteriormente en el panel anterior. Entonces, yo creo tenemos que hacer un esfuerzo mayor. La negociación que ahí Luis nos puede ahondar un poquito más, que se llevó en estos días en el Congreso, desde la oposición, tiene que ver un poco con eso, con pedir mayores ayudas y más fluidas a los sectores medios. Diputado Pardo. Sí, bueno, en relación a lo que comentaban al principio de la ronda, que planteaba Andrea, de los alcaldes, efectivamente eso se rechazó en la Cámara y también se rechazó ahora en la Comisión del Senado, y yo no me cabe ninguna duda que se va a rechazar en la sala del Senado, es decir, los alcaldes que están hoy día suspendidos o alejados de sus cargos producto de la campaña y que van a la reelección, van a seguir en esa condición y se prorrogan las subrogancias, y por lo tanto eso ya quedó resuelto, y yo obviamente voté también a favor de que así fuera, a pesar de que habían, ustedes se imaginan, muchos que querían volver y que estaban llamando a muchos parlamentarios por la misma razón. Pero aquí uno tiene que ser justo y tiene que votar a lo correcto, a lo que uno cree más correcto. En relación a lo del transporte colectivo que mencionaba Rodrigo, también hay una buena noticia, Rodrigo. Sí. Junto con el bono clase media viene un bono, se repite en el fondo el bono del transporte colectivo, que son 320.000 pesos, pero que además se amplió, esa es otra de las cosas que se hizo, para que el otro a un tercio nomás. Máquina, por ejemplo, pueda inscribir a su conductor para que se beneficie del mismo bono. Y también ellos tienen acceso a este crédito sin intereses con un año de gracia, y el bono se va a reiterar, de manera que, vuelvo a decir, todas estas cosas siempre son insuficientes, nada reemplaza la normalidad, pero son ayudas que se van sumando unas con otras, y no es excluyente. La persona, por ejemplo, el chofer de la locomoción colectiva que recibe el IFE, igual va a recibir este bono, no es excluyente uno de otro. Todas esas cosas se han ido mejorando y siempre, vuelvo a decir, va a ser insuficiente, porque aquí uno corre el riesgo también de dar la sensación, y nada más lejos de eso, de que está todo bien. Todos sabemos lo difícil y complicado que está, y por eso es que es importante seguir simplificando estas ayudas. Y vuelvo a decir, aunque sea majadero, distinto es el otro extremo, decir, le vamos a dar a todos, a los ricos
a los pobres, a todos les vamos a dar un bono por parejo y los vamos a dejar encerrados. Ahí hay otro problema. Yo he seguido con todas las normas sanitarias recorriendo mi distrito. Hay mucha gente que necesita permiso para ir a ver a sus padres, por ejemplo, que son adultos mayores, y llevarles comida y llevarles alimentación. En tu comuna, Rodrigo, ayer hablé con nuestro medicamento, colega de ¿cómo se llama? De panel, Luis Basáez, lo llamé y muy gentilmente me atendió, porque había personas que están postradas y como el personal de la salud está dedicado a vacunar, se han distanciado. Entonces, una abuelita que está postrada, que tiene bronquitis, que no tiene coronavirus, porque tiene bronquitis, que necesita atención y que necesita que vaya alguien y le renueve la receta para comprarse un medicamento, bueno, esa abuelita lo está pasando pésimo también. Y si tú le cierras la llave a todo el mundo y encierra a todo el mundo, bueno, el papá, el hermano, la persona que va a atender a ese adulto mayor tampoco puede ir. Entonces, hay mucha gente irresponsable que va a los malls y que va a hacer cuestiones totalmente... Claro, pero otros que no salen porque sí nomás. Hay mucha gente que necesita estas flexibilidades para justamente hacer que el país siga funcionando en esa dimensión, que es una dimensión muy humana y muy social. Matías Mundaca. Sí, mira, yo ante tanta crisis y tanta situación de estrés que está viviendo la gente, yo creo que hay que también transmitir un mensaje de optimismo y de tranquilidad. Esto es relativamente predecible lo que está ocurriendo y es predecible que el efecto de las vacunas se va a ver también en un mes más o un par de meses más. De manera que hay que decirle a la gente que en lo posible trate de guardar todas las medidas sanitarias correspondientes y que además trate en lo posible de guardar la cuarentena. Pero este país, según los propios datos del Banco Central, va a crecer este año alrededor del 5.5%, por lo tanto, entendemos que esta es una situación completamente transitoria. Y por ser transitoria, es una cuestión que va a tener un comienzo y un fin. Y esperamos que si se logran los acuerdos que deben realizarse en el Congreso y se logra efectivamente inyectarle recursos de manera menos focalizada a la gente, efectivamente las cuarentenas se pueden cumplir. Y por eso vamos a tener también un precio del cobre que está bastante en alza. Algunos señalan que incluso podría llegar a $7, pero en todo caso va a ser un ciclo de 4 o 5 años de bonanza del cobre y por lo tanto vamos a tener también ingresos importantes para poder recuperarnos de la crisis. Así que yo desde esa perspectiva soy partidario de focalizar menos, entregar más y desde luego confiar en que nos vamos a recuperar, ¿no es cierto?, con la actividad económica que este país siempre ha tenido y de los recursos que tenemos, ¿no es cierto?, provenientes del alza del precio del cobre. Así que desde cualquier perspectiva, lo que es importante hoy día, aparte de fiscalizar, que es importante, también es, hacer transferencias a las personas de manera que puedan cumplir las cuarentenas. De esa manera se va a poder controlar el brote, va a empezar a bajar y con el efecto de las vacunas probablemente vamos a tener una situación mucho más tranquila de aquí a 1 o 2 meses más. Así que yo tengo por lo menos fe, esperanza y eso es lo que quiero transmitirle a nuestros televidentes. Ojalá que la caridad la ponga el gobierno. Claro. La esperanza. Andrea, usted continúa. Mira, la verdad es que yo quería hablar de la situación de los emprendedores y también de todos los profesionales y gente que trabaja en toda esa área. O sea, hoy día están absolutamente impactados. Vemos a las jefas de hogar, vemos la cesantía que se está generando, donde se subió más de 2,2 puntos en el área de las mujeres. Esto es tremendamente preocupante. Y vuelvo a reiterar, lamentablemente el rostro de la pandemia tiene rostro de mujer, porque la mayoría de las veces es la mujer la que se ha tenido que quedar en la casa, que ha perdido el trabajo, que no tiene flexibilidad horaria, que no tiene las condiciones porque tiene que estar cuidando hoy día a sus hijos, que no los pudo mandar al colegio y también a ese adulto mayor. Entonces, vemos por un lado tanta letra chica en situaciones donde hoy día tenemos que ir y focalizar de alguna manera esta entrega, ¿no es cierto?, de ayuda, más allá de la palabra, que quizás no sea la más adecuada, es entregarle a todas esas personas que hoy día se ven imposibilitadas de salir a trabajar, entregarle los recursos, bajar el nivel de histeria, de violencia, de agresividad que se genera también en estas cuarentenas que está creciendo en los últimos 15 días. Ya lo reportan desde el Ministerio de la Mujer y acá en la Seremía también. Y por otro lado también, ¿qué hacen, por ejemplo, qué solución tienen todos aquellos que trabajaban en diferentes emprendimientos, garzones,
meseros, cocineros, etcétera. ¿Quién los ayuda? ¿Ah? Ahí hay un tema que es crucial y que también el Estado y a través de FOSI, Serpotec, Corfo, etcétera, tienen que haber programas que vayan en ayuda del emprendimiento, pero también desde el Estado tiene que haber una mirada y un sentido común con todas estas personas. O sea, claro, pero el problema está ahí en focalizar y entregar a la bandada, digamos, que ahí Pero está la Matías diferencia de ya cambió de opinión. Rodrigo, ¿qué decía, diputado? Que Matías ya cambió de opinión porque ahora ya se cambió felizmente a focalizar menos. O sea, entendió nuestros argumentos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con la Andrea, con Rodrigo, con Matías, que hay que focalizar menos. Pero desgraciadamente lo que no se puede es entregarle a todos por parejo. El problema es que no importa lo que piense Matías, importa lo que piense el señor Cero. Es lo que piense la gente. Sí, mira, la gente que está pasando lo mal. Yo creo que en el fondo hay un tema que yo insisto, que es el costo de la vida. Yo creo que el costo de la vida no es tan solo esto una crisis sanitaria, sino también en lo social, en lo económico, que ha golpeado muy fuerte. Claro, cosa de ver los indicadores los últimos de cesantía, y comparto con Andrea el tema de que, claro, hoy día quienes han sufrido mayor cesantía son las mujeres. Y ahí yo creo que faltan políticas más agresivas, más libres, más sin tanta burocracia, sin tanta postulación en el fondo, que sean más efectivas. Mira, es cosa de mirar la gente quien tiene acceso a Internet. Son los menos, no es la mayoría de la gente. Y esas postulaciones, lamentablemente hoy día esa es la modalidad que tenemos. Entonces hay una serie de trabas que deberían ser más libres, más universales. Yo le quiero recordar a Luis que efectivamente ese bono que estaba para la gente de la locomoción colectiva, de los recursos que se utilizó solo un tercio. Un tercio de esos recursos fueron los que llegaron efectivamente. Entonces, finalmente creamos instrumentos, pero que no benefician a la mayoría de las personas. Yo espero que este bono, como lo decía Luis, y yo creo que Luis es un buen parlamentario, ¿eh? Es una persona que se preocupa de las comunas, que está siempre presente, pero creo que defender eso, de que hoy día los bonos no son capaces de llegar a quienes lo necesitan, la verdad es de un porte un buque. Pero creo que ahí falta burocratizar menos los beneficios, tratar de que le llegue también a sectores medios, y hay sectores medios que lo están pasando muy mal, porque además están muy apretados con los pagos que tienen que hacer, ¿no? Los colegios, los dividendos, en fin, por decirte algunos de los gastos que tiene la gente de sectores medios. Entonces, creo que debiéramos llegar a niveles menores, porque si no vamos a llegar a un tercer retiro de la AFP, aunque sea menos eficiente, efectivamente no va a llegar a un segmento menos, pero va a ser más eficiente y que los bonos que estamos hablando y que hemos conversado y que se han anunciado. Luis, cuando usted hablaba, me quedó dando vuelta a propósito que hablaba de las rentas vitalicias hasta 400.000 pesos, pero resulta que las rentas vitalicias de la gente de la clase media, hay un sector que debe estar arriba de eso, y menos de 1,5 millones como la otra de la clase media, y que también lo está pasando re mal, ¿no? Si el problema es esto de focalizar y no focalizar, de apuntar dónde apuntar, el problema es que hoy día en general, cómo discriminar a quién le llegan y cómo le llegan, y cómo entender esta cuestión, cómo lo entiende el que nos está mirando aquí en la región. Claro, bueno, totalmente. De hecho, en el bono que se obtuvo, que se va a aprobar seguramente hoy día en el Senado, el último trámite, para la renta vitalicia, lo que pasa es que en renta vitalicia efectivamente hay gente que gana más de 408.000 pesos, pero son los menos. La inmensa mayoría de los que están en ese segmento, que son alrededor de 700.000 personas, son personas que contra una renta vitalicia, como dice su nombre, entregaron su fondo AFP a una compañía de seguro y por lo tanto reciben 230.000 pesos, 170.000 pesos. Esos órdenes son los órdenes de magnitud. Lo normal. Permíteme, si no me entiende, diputado. ¿Por ¿Por qué a la clase media que gana hasta 1,5 millones se le va a aceptar, y al pensionado que recibe entre 400 y 1,5 millones en AFP no se le va a recibir un bono? De acuerdo, y además piensa tú en el resto de los jubilados,
que también uno, o sea, se pensó en algún minuto, bueno, no han visto disminuido su ingreso, pero muchos de ellos recibían ayudas, por ejemplo, de su familia, que hoy día esas ayudas no les llegan porque las familias han visto disminuido sus ingresos. Entonces, yo creo que está meridianamente claro que las ayudas son insuficientes, que hay que hacer un mayor esfuerzo en la línea de lo que decía Matías, menos focalización, menos burocracia. Pero, y yo te digo algo más, Luis, yo quiero sumar a eso, discúlpame, Rodrigo, que en el adulto mayor hay varias situaciones anexas. Por un lado, muchos de sus hijos se han ido a vivir con ellos nuevamente, han tenido que sumar más personas al interior de la casa, por cesantía, no solo porque quieran. Muchos de esos adultos mayores no están teniendo para pagar las contribuciones de sus grandes casas, pero perdón, y con esto termino. Y por otro lado también, muchos de esos adultos mayores han tenido una pérdida cognitiva gigantesca y también una depresión gigante a partir de lo que se está viviendo con la ansiedad y la necesidad de sentir que van a poder avanzar. Entonces, ahí hay un tema que no es menor. Ok, Andrea me leyó el pensamiento porque era lo que yo le pensaba preguntar. Exactamente, o sea, aquellos que son pensionados, que tienen entre 1,5 millones, 400, y que están más o menos, qué sé yo, y de repente le llega el hijo, o el nieto, o que te quedaron sin pega, porque bueno, y ellos tienen que, de donde no tienen, o tienen, tratar de ayudar. Entonces, es una cadena que cae como en cascada, pues, diputado. Así es, pues, y lo que estamos viviendo, por lo mismo que es una tragedia gigantesca desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, y por lo mismo también que, de la misma forma que tenemos que avanzar para que estas ayudas lleguen, también tenemos que visualizar lo que tenemos que hacer a continuación. Por ejemplo, ahora, el gran esfuerzo tiene que venir en el incentivo al empleo. Recién hablábamos de las mujeres. Bueno, hoy día hay un bono para la contratación de personas de hasta 250.000 pesos que el Estado aporta por una contratación nueva, pero a las mujeres y a los jóvenes hay un bono adicional. Ese tipo de políticas son las que tenemos que ir preparando para, en cuanto vayamos saliendo de la fase más crítica de la pandemia, poder recuperar lo más importante, porque las personas no pueden vivir eternamente de un bono. Las personas aspiran además por dignidad a tener un buen ingreso, y por lo tanto creo que el mayor esfuerzo va a tener que venir en incentivar nuevamente el empleo y recuperar esos casi 2 millones de puestos que se han destruido producto de la pandemia. Y que esas mujeres puedan optar realmente y generar la posibilidad cierta de poder trabajar, porque si no pueden salir de su casa, si no hay un teletrabajo, si no hay flexibilidad horaria, etcétera, es imposible. Abogado Mundaca. Y si no tienen sala cuna. Aparte. Yo quiero referirme a dos temas. Uno, el tema de la disminución de los ingresos, que no solo se produce por el hecho de que no se pueda trabajar, o bajen las ventas, o las personas no puedan movilizarse, sino que también por la vía del alza del costo de la vida. El índice del IPC, que sube, ¿no es verdad?, y los productos suben, también implica un detrimento del ingreso familiar. Entonces, hay que también tomarlo en consideración. Y un segundo tema es el tema que me ha tocado ver, como abogado, por cierto, que las circunstancias o los créditos COVID que se dieron durante el curso del año pasado, la gran mayoría de los bancos los han empezado a hacer exigibles, estando en la misma situación, ¿no es verdad?, que el año pasado, que cuando se concedieron los créditos. Entonces, incluso el Banco del Estado, ¿no es verdad?, ha enviado cartera vencida a muchas pymes, ¿no es verdad?, haciéndole exigibles estos créditos. No obstante que estos créditos tienen garantía del Estado. Entonces, aquí se necesita una acción legislativa, así como por ley se facultó a los bancos para suspender el cobro de los dividendos, ¿no es verdad?, durante 6 meses. Hay que buscar alguna salida, Luis, tú que estás en el Parlamento, para las pymes respecto a los créditos, porque nosotros sabemos lo que pasa cuando una pyme cae en DICOM, ¿no es verdad? Pierde proveedores, pierde trabajadores, o sea, en definitiva, esa pyme no sobrevive. Y eso hay que hacer, hay que lanzar rápidamente un salvavidas a las pymes por la vía de los créditos, ¿no es verdad?, que están siendo exigibles, y conseguirles más plazo para el pago. Ok, muchas gracias, abogado Mundaca, diputado Pardo, Andrea Molina, Rodrigo Uribe. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Su minuto final, Andrea Molina. Fundamentalmente invitarlos a todos ustedes que están compartiendo con nosotros en este minuto el cuidarse.
cuidarse, tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Por cierto, hacemos un llamado al gobierno, a la flexibilización de todas las ayudas, a que podamos ir en ayuda de aquellos que tanto lo necesitan. Estamos hablando de familias, mujeres, adultos mayores y también de jóvenes. Hoy día también tenemos que involucrar a aquellos jóvenes que están cesantes, 35 años hacia abajo también. Son personas que necesitan también de una ayuda, y por otro lado, el invitarlos también a pensar en las próximas elecciones, porque no podemos dejar de, más allá que se hayan chuteado, de que usted siga informándose, sabiendo quiénes son los candidatos y que no da lo mismo por quién votar. Viña no se puede convertir en un Valparaíso. Muchas gracias. Rodrigo Uribe. Mira, solo comentar dos cosas. Uno, que en Quilpué cambiamos los vacunatorios. Hoy día la distribución de los vacunatorios estaba centrado principalmente en colegios. Hoy día van a ser algunos espacios como el sector donde está la Polar. En fin, vamos a tener 5 vacunatorios, por lo tanto la gente que se informe ahí en las páginas y en las redes sociales del municipio. Y comentarte que hoy día tuvimos la última cuenta pública del alcalde Mauricio Villambre, donde dio cuenta de los 4 años y de los 16 años de gestión. Yo creo que también eso cierra un eje de gestión de las obras que se han hecho, de las distintas acciones que hizo el municipio. Así que yo creo que son dos cosas bien significativas que hay que comentar, y que seguramente tú vas a invitar a Mauricio para un fondo para cerrar su gestión estos 16 años. Gracias. Luis Pardo. Bueno, en primerísimo lugar, invitar y estimular que nos cuidemos. Desgraciadamente, cuando analizamos estos temas, se mete a todo el mundo en el mismo saco. Y efectivamente yo creo que hay una gran cantidad de ciudadanos, de personas que se cuidan, que cumplen las normas, y hay otro lote que desgraciadamente pareciera que le da lo mismo. Hoy día en los hospitales el mayor uso de camas clínicas de mediana y alta complejidad es de personas entre 30 y 50 años. Y la explicación que han dado los expertos de eso es, primero, porque el proceso de vacunación en los adultos mayores ha disminuido la gravedad con que se contrae la enfermedad cuando la contraen, pero además porque hay una sensación de que no me va a pasar nada en los más jóvenes, y porque además, también hay que decirlo, porque es un dato importante, porque llegan tarde a la consulta, porque el virus no le va a pegar tan fuerte. Así que a cuidarse, y eso es lo principal. Muchas gracias. Matías Mundaca. Sí, yo hacer un pequeño llamado a que nos pongamos de acuerdo en todos los sectores políticos que hay en el país, que posterguemos un poco las rivalidades políticas y pensemos básicamente en dos cosas. Uno, en mantener la salud de la población, en disminuir el número de contagios y el número de muertos, y simultáneamente, para conseguir eso, pensar seriamente en el bolsillo de los chilenos y en el costo de la vida y la forma en que vivimos los chilenos. Como bien decíamos recién, mucha gente ha llegado a la casa de sus padres, muchas personas jóvenes han perdido sus fuentes laborales, muchas mujeres también han vuelto a la casa de sus padres, ¿no es verdad?, precisamente por esta situación. Siendo esto así, yo quiero llamar a nuestros telespectadores a que tengan esperanza, a que tengan fortaleza. Chile ha salido de problemas mucho más graves que este, no va a ser esta la ocasión en que fracasemos. Esperemos y tengamos confianza en que las medidas que se tomen por parte de las autoridades y el Parlamento rindan sus frutos. Muchas gracias, Matías Mundaca, Luis Pardo, Andrea Molina, Rodrigo Uribe. Y a usted que nos está viendo, escuchando y compartiendo con nosotros, primero le damos las gracias por permitirnos entrar en su casa. Y segundo, un consejo, permítame darle un consejo. El consejo es a que en realidad el tiempo en que seguirá esta pandemia no es menor, no es breve, y esta forma de estar encerrado no es chiste, hay que tomársela en serio, porque a cualquiera le puede llegar y hay que cuidarse. Estén ustedes muy bien.